al entorno clínico, al entorno científico, obteniendo entonces muy buenos resultados, sobre todo en la gestión del dolor, de la ansiedad y del estrés. Y entonces pues surgió lo que ahora conocemos como mindfulness o atención contemplativa. Es importante considerar que el término mind, que generalmente significa en inglés mente, en este contexto se considera más bien como atención. Entonces, para no caer en el error de traducir el término como plenitud mental. Y un beneficio adicional del mindfulness es que permite un acceso más efectivo a los niveles más profundos de la mente, una novedosa forma de acceso al subconsciente. Tenemos la siguiente pregunta de Gloria. ¿Cómo es que las tradiciones ancestrales benefician la estructura subconsciente? Ok, muy buena pregunta, Gloria. Pues bien, mira, las tradiciones ancestrales, las tradiciones más auténticas, generalmente se originaron cuando apenas el lenguaje verbal se encontraba en desarrollo, cuando estaba de forma muy primitiva o incluso cuando era inexistente. Y recordemos que el lenguaje verbal interfiere con los principios fundamentales de la existencia porque empieza a ponerse en capas superiores y en capas que de alguna manera ejercen un mayor poder, un mayor peso sobre las capas inferiores. Entonces, al irse acumulando en las capas superiores el lenguaje verbal, irse haciendo más sofisticado, vamos reprimiendo nuestros principios fundamentales, nuestra programación más esencial de vida. Podríamos comentar que al practicar o participar o ser testigos de este tipo de experiencias de tradiciones ancestrales, de alguna manera tenemos cierto nivel de certeza de que nos van a ayudar a acercarnos a nuestros principios fundamentales, a la integración del todo, lo que va a terminar repercutiendo en una reestructuración subconsciente muy benéfica para todas las personas. Y de ahí también la importancia de recuperar, de no dejar que se pierdan las tradiciones ancestrales, porque son las que nos ponen en contacto con los fundamentos del todo. Nuestro siguiente y penúltimo tema de esta primera parte del curso es ¿por qué nos interesaría acceder y modificar el subconsciente? Pues bien, porque si tenemos la capacidad de poder modificar la mente desde sus niveles más profundos, vamos a tener la opción de controlar la motivación, los intereses, los sentimientos y la conducta, no solo de nosotros mismos, sino también de aquellas personas sobre las que podemos ejercer cierta influencia. Y de esta forma vamos a poder facilitar el logro de nuestros objetivos más trascendentales. No se puede influir en los demás si antes no hemos estructurado nuestro subconsciente de tal forma que pueda proyectar señales subliminales efectivas y sobre todo alineadas con los mecanismos fundamentales de la existencia. El Dr. Paul Bloom de la Universidad de Yale plantea que una de las funciones del subconsciente es el permitir que las personas puedan ejercer un mayor poder dentro de sus comunidades y así poder subir en los niveles más altos de la jerarquía social. Las especies más evolucionadas de la naturaleza han establecido diversas adaptaciones para aparentar ser más ágiles, más rápidos, más peligrosos, más grandes o más fuertes, con el objetivo de aumentar sus posibilidades de subsistencia y reproducción. Tenemos la siguiente pregunta de Aida. ¿Cuáles son las fuentes del enriquecimiento subliminal? Ok, esto requeriría una respuesta muy amplia, pero para ser un poco concisos y breves, vamos a decir que todo aquel legado, todas aquellas expresiones
que han dejado individuos que han logrado acercarse a los principios fundamentales del universo nos podrían ayudar. Y generalmente estas fuentes de enriquecimiento subliminal las encontramos en las grandes obras maestras, los grandes clásicos, las expresiones más sublimes, todo aquello que hace que el ser humano progrese de forma no solo racional, sino también de forma emocional. Y no existe una regla para todos. Este es un camino que cada persona debe de recorrer en lo particular, basados en su autoconocimiento y guiados por la intuición. El ser humano, por su parte, se aprovecha de su gran capacidad mental para establecer sistemas automáticos que transmitan esta superioridad a un nivel emocional, fuera del radar de la conciencia, para de esta forma ser más efectivos, lo que nos permite generar una estructura de creencias que no solo inciden en el comportamiento del individuo en lo particular, sino también a través de diversos fenómenos. Estas creencias pueden ser proyectadas hacia otras personas. Esta estructura implica que el sujeto defina muy bien sus valores y su misión en la vida. El ser humano no puede subsistir solo, por lo tanto, pues es social por la naturaleza, lo que implica que su cerebro tiene una profunda adaptación a buscar el reconocimiento y de rehuir al rechazo, a la soledad. El concepto de nosotros mismos, con el que contamos en cierta forma, está ligado con la percepción personal que tenemos sobre la posición que ocupamos dentro de la escala jerárquica social. Este autoconcepto termina definiendo nuestras acciones, por lo tanto se puede convertir ya sea en un círculo vicioso o virtuoso. Todo depende de la estructura subconsciente que vayamos conformando tanto pasiva como proactivamente. La organización social humana está estructurada en jerarquías, de igual forma que sucede con muchas otras especies animales. Por lo tanto, prácticamente desde el inicio de la humanidad han existido individuos poderosos que controlan al resto de la población. Al ocurrir esto en prácticamente todas las culturas, de todos los tiempos, de todos los lugares, podríamos considerar que este fenómeno es una característica inherente de la naturaleza humana. Y este poder para llegar y mantenerse dentro de los niveles más elevados de la escala social se adquiere en parte porque los individuos poderosos han desarrollado formas de control y manipulación subconsciente. Por lo tanto, es muy importante que todas aquellas personas que desempeñan roles de liderazgo tengan un subconsciente muy bien estructurado y antes que nada deben de creer fervientemente en ellos mismos, en su sistema de valores y en el grupo que los apoya. Tenemos otra pregunta que pareciera similar a otras que ya te han hecho, Dani. Gregorio nos pregunta, ¿por qué la mente no puede estar presente en varios asuntos a la vez? Ok, sí, lo que pasa es que este es un tema muy, muy amplio. Para entender esto, hay que empezar comprendiendo cómo es que llegó el cerebro humano a su estado actual. Aunque todavía hay muchas interrogantes, ya nos vamos dando una idea. El cerebro de nuestros ancestros era como una especie de grano de maíz, así en forma, en todo. Pero en algún momento de la evolución, este cerebro se desarrolló, prácticamente floreció, explotó como una palomita de maíz. Primero este grano y después se convierte en una palomita de maíz. Pues así pasó con el cerebro humano. De repente era un granito, era una bolita y se explotó y se hizo como una especie de coliflor, algo muy extraño ahí metido dentro del cerebro. Tiene unos surcos muy característicos, como si fuera algo que hubieran metido a la fuerza, como
como haz de cuenta una sábana, una cobija que tratas de meter a la fuerza a una bolsa de plástico, así se ve el cerebro por dentro. Y es que de repente se desarrolló de una forma increíble, todavía no sabemos por qué, pero ese gran florecimiento que tuvo el cerebro provocó la sofisticación que estamos viendo en la conducta humana, en el pensamiento humano. Pero tenemos la situación de que el cuerpo humano no pudo evolucionar de la misma forma, del mismo ritmo, en lo que lo hizo el cerebro, lo que se convirtió en un problema, en un déficit, que incide directamente en nuestra capacidad de procesamiento. Entonces, para resolver lo anterior, para solventar lo anterior, surge lo que conocemos como atención, que la atención es activar solo una parte del cerebro a la vez. De ahí que tenemos un proceso limitado, pero muy funcional, muy eficiente, y eso pues nos ha ayudado bastante a los seres humanos para salir adelante y progresar. Entonces a nuestros clientes, a nuestros pacientes, les interesaría enriquecer su subconsciente para de alguna manera deshacer todos aquellos comportamientos que han adquirido prácticamente de forma inadvertida y que están evitando que tengan una vida plena, significativa, trascendente y llena de armonía. Hoy más que nunca esta intervención adquiere una importancia relevante porque el mundo actual está reajustando su esquema de valores. Y por otro lado, cada día que pasa, estos sistemas de control subconsciente se están volviendo cada vez más sofisticados, con el objetivo de ampliar la brecha entre poderosos y oprimidos, ricos y pobres. Y existen muchas tácticas para moldear negativamente tanto el subconsciente como el consciente, pero algunas de las más novedosas, de las más recientes son, pues, establecer mecanismos que eviten la reflexión profunda, haciendo que las personas se enfoquen en lo intrascendente, para de esta manera hacer que no logren sus objetivos más importantes, y de esta manera se generan personas en permanente necesidad consumista. Se busca hacerlos que se pierdan en los árboles y dejen de ver el bosque, utilizando herramientas como la propaganda, la publicidad, la presión social. De alguna forma estos distractores y el multitasking son una especie de anti-mindfulness. También buscan provocar que las personas confundan placer con felicidad, ya que el placer se puede comprar, pero la felicidad no. De igual forma se fomenta que las personas se vayan desconectando con los principios más fundamentales de la existencia, generando vidas más superficiales, también provocando estrés y enfermedades. Tenemos la siguiente pregunta de Aida. ¿Por qué somos tan preocupones? Y se ha visto que cada día somos más. Nuestros antepasados no eran tan preocupones como nosotros, y en parte por el exceso de la información en los que vivimos, encontramos día a día nuevos peligros, nuevos riesgos, nuevos problemas que aumentan nuestra preocupación. Pero bueno, hay que entender que la preocupación surge de una de las funciones más espectaculares de la mente humana, que es la imaginación. Por lo tanto, vivir sin preocupaciones implicaría vivir sin imaginación, lo cual sería algo bastante malo. Lo que sí podemos hacer es darnos cuenta de dónde, cuándo y cómo surge en nuestra mente una preocupación, que solo aquellos peligros reales y presentes ocupen nuestra atención, y los demás peligros, los que son imaginarios, los que difícilmente van a ocurrir, los echamos al bote de basura mental. Eso requiere que aprendamos a dimensionar correctamente cada una de las preocupaciones que se van generando en nuestra mente. Nos volvemos preocupantes básicamente por dos mecanismos que comenta el Dr. Marty Rossmann. Estos dos mecanismos son: el primero, que le damos a la preocupación el poder de librarnos de los peligros. Nos imaginamos un peligro, lo que produce que nos preocupemos. Entonces,
el peligro no ocurrió, nuestra mente hace un repaso de toda la situación, dice, a ver, ¿qué hicimos que provocó que no nos haya ocurrido el peligro que habíamos imaginado? La mente dice, bueno, fue que nos preocupamos. Entonces, si nos preocupamos no nos va a pasar nada. Y esto se convierte en un círculo vicioso. Eso por un lado. Por otro lado, el preocuparnos continuamente y de muchas cosas, incluso de cosas bastante intrascendentes, evita que nuestro cerebro se ponga en contacto los problemas reales, los problemas que más dolor nos llegan a generar. Es una especie de distractor que nos evita confrontarnos con nuestros problemas más profundos y que tienen una gran carga emocional. Entonces tenemos el mito del multitasking. Y es que cada día más personas tienen la idea de que pueden realizar eficientemente varias cosas a la vez. Por ejemplo, pueden comer, ver televisión, contestar correos, revisar mensajes, todo al mismo tiempo, y creen que de alguna manera son eficientes. Pero esta eficacia solo se da a un nivel muy superficial, muy operativo. En realidad, estos constantes distractores inhiben el flow, la creatividad, el pensamiento trascendental. Gracias a los avances en neuroimagen, en neurociencias, ahora sabemos que las personas solo pueden poner atención consciente a una sola cosa a la vez. Entonces lo del multitasking pues es prácticamente un mito. Claro que existen también mecanismos automáticos que están operando a un nivel profundo y básico, pero si hablamos de procesos ejecutivos de la mente, entonces solo se puede operar, solo se puede tener atención en una sola cosa a la vez, que es el principio fundamental del mindfulness, ya que o pensamos o sentimos. Y la idea del mindfulness es sentir nuestro momento presente para de esa manera evitar los pensamientos que generan rumiación, angustia, estrés, superficialidad. Y actualmente también encontramos una pérdida de la visión holística, con un exceso de información que nos agobia y nos da la idea de que muchas cosas en realidad están fuera de nuestro control e influencia, y de que son pocas las posibilidades de transformar el mundo, siendo que en realidad al transformar nuestro entorno más inmediato, estamos transformando el mundo. Otra táctica es hacer que las interacciones queden a un nivel transaccional, inhibiendo las conductas significativas o que propicien trascendencia. Tenemos la siguiente pregunta de Gloria. ¿Cómo surge la rumiación? Ok, la rumiación es una especie de callejón sin salida al que entramos cuando tratamos de explicar, cuando tratamos de entender, de comprender situaciones con un alto componente emocional, pero tratamos de hacerlo desde la perspectiva de la razón, de la lógica, del análisis. Estos pensamientos permanecen en el circuito, generalmente del lado izquierdo de nuestro hemisferio cerebral, dando vueltas y vueltas y vueltas sin poderlo solucionar. Es lo que se conoce como rumiación. Nada más dejamos que la parte lógica esté tratando de resolverlo y no le damos chance a la parte emocional de que intervenga para solucionar esta cuestión. Es, por ejemplo, cuando tratas de responder ¿cómo es que alguien se te quede viendo feo? A ver, explícame, ya que eso no forma parte de la razón, sino forma parte del ámbito de los sentimientos, de las emociones. Hay que tener la inteligencia para darse cuenta de cuándo podemos responder una situación con la parte lógica y cuándo podemos afrontar una situación a partir de la parte emocional.
El sistema emocional de la mente tiene una especie de reserva limitada de energía y resistencia. Ahora sabemos que las personas con menores recursos constantemente tienen que tomar decisiones económicas que cuentan con un alto componente emocional, esto debido a la precariedad con la que están viviendo. Esto produce que, por ejemplo, al final del día, esta reserva de la que hablamos se haya agotado y estos individuos ya no puedan tomar las decisiones más sensatas, agravando así todavía más su difícil situación al perder más que el promedio de las personas. Es una especie de burnout emocional del que todo mundo debería rehuir. Un ejemplo lo tenemos en el supermercado, en el centro comercial. Las personas llegan y conforme van caminando se les presentan ofertas y diferentes opciones de productos. Entonces estos individuos tienen que ir tomando decisiones que cuentan con un cierto componente emocional, como ya mencionamos, debido a la escasez de recursos, y de esta manera van paseando por la tienda seleccionando lo que se van a llevar, pero al final de la línea de caja se van a encontrar con un montón de opciones que muy probablemente no necesiten, como dulces, revistas, regalos, cigarros, etc. Sin embargo, en este punto quizá estén tan desgastados emocionalmente que ya no les va a importar comprar alguna de estas cosas, con las consecuencias negativas que esto conlleva y generando un círculo vicioso cada vez más difícil de superar. Siguen llegando preguntas. Andrea pregunta: ¿cómo desintoxicarse del exceso de información? Ok, igual este es un camino que cada quien vamos a recorrer de forma individual, más sin embargo hay unos principios que podríamos considerar fundamentales que se pueden aplicar a todo mundo. Entre estos principios tenemos aprender a enfocarnos en aquello que de verdad importa, dedicar nuestro tiempo a aquello que nos produce flow. ¿Qué es el flow? Es todas aquellas actividades que hacen que el tiempo se nos pase volando. Eso nos indica que estamos entrando en contacto con nuestros principios fundamentales. Esto también varía de persona en persona. También aprender a estar con nosotros mismos. Mucho se ha dicho que el éxito en la vida es encontrar el flow y mantener el enfoque alrededor del mismo. El flow es un estado en el que se encuentra la persona cuando está desarrollando aquellas actividades que le son sumamente placenteras y para las cuales tiene aptitudes prácticamente innatas. Este concepto fue desarrollado a finales de los años 80 y ha adquirido una gran relevancia en el terreno del alto desempeño. Entonces es cuando las acciones y los pensamientos van fluyendo sin pausa de forma natural, orgánica. Y es cuando la persona deja de un lado el ego y pierde la noción del tiempo y se encuentra absorta en aquello que le genera una gran satisfacción. Una forma muy efectiva de saber que estamos en flow es cuando nos damos cuenta que el tiempo se nos pasa volando y ninguna otra cosa nos importa más en ese momento. Ahora bien, hay que comentar que probablemente muchas de las cosas que nos producen flow quizá no tienen algún beneficio económico, social, que genere éxito o trascendencia. Entonces hay que encontrar aquel flow que sea redituable y productivo. Tenemos la siguiente pregunta de Luis. ¿Podrías hablar un poco más acerca del sistema de activación reticular? Sí, claro, mira, el sistema de activación reticular está directamente implicado en aquello a lo que ponemos atención de todas las señales que percibimos del entorno y de todas las señales que percibimos de nuestro propio mundo interno. Pero este sistema de activación reticular no se manda solo. Nosotros le vamos asignando los designios, nosotros le vamos a ir diciendo, lo vamos a ir programando. Entonces vamos a suponer que queremos comprar una moto. Y entonces esto va a provocar un designio a nuestro sistema de activación reticular
que va a producir que cada que vamos en la calle y oímos el ruido de un motor, volteamos a ver qué moto es. Y si de repente nos paramos en el puesto de revistas, lo primero que vamos a ver son las revistas de motos. Y si de repente estamos en un semáforo parados, vamos a andar viendo todas las motos que van a ir pasando por la calle. Esto es el sistema de activación reticular que está funcionando y nos está enseñando todo aquello que le pedimos que nos enseñe, que nos muestre, que extraiga de todo el entorno. Entonces el sistema de activación reticular nos va a ayudar a estar en el momento y en el lugar adecuados, con las personas adecuadas, todo con la finalidad de alcanzar las metas que nos hemos propuesto. Para cerrar este capítulo, hay que mencionar que debemos de propiciar que nosotros mismos y nuestros clientes, nuestros pacientes, aprendamos a celebrar los pequeños y grandes logros, aunque sea de manera simbólica. Pero nunca debemos de dejar pasar estos festejos, ya que estos van generando una especie de andamio a nivel subconsciente que nos va a ayudar como una especie de base para seguir creciendo, o como un soporte que nos ayude cuando las cosas no van tan bien como quisiéramos. De igual forma, es recomendable poner en nuestra casa o lugar de trabajo, lugar favorito, objetos que nos refieran, ya sea de forma consciente o subliminal, todos aquellos logros importantes en nuestra vida. Pueden ser fotos, reconocimientos, objetos de arte o incluso pequeños detalles que solo tengan significado para nosotros. Como veremos más adelante, esto va a ser una gran forma de enriquecer nuestro subconsciente. Tenemos la siguiente pregunta de Guille. ¿Cuál es la importancia de las interacciones trascendentales a nivel genético? Ok, anteriormente ya hemos visto que a nivel genético las interacciones trascendentales van generando marcas que vamos a terminar heredando a nuestra descendencia. Pero este tipo de marcas genéticas funcionan ya sea de forma proactiva o reactiva. Son dos mecanismos. El reactivo se da cuando nuestras interacciones encienden propensiones genéticas que ya traíamos de nuestros ancestros. Y el proactivo es el que hace que nosotros mismos vayamos generando marcas que van a ser heredadas genéticamente a nuestra descendencia. El hecho de que estas marcas se hereden no necesariamente implica que en nuestra descendencia se van a terminar activando. Eso ya va a depender de las interacciones que nuestra descendencia tenga con el medio ambiente, con su contexto, de lo que se alimente, con su experiencia, con quienes se junte, cuál sea su educación. Van a ser muchísimos factores. Es una cuestión multifactorial lo que hace que estos rasgos, estas marcas genéticas se expresen o no. Y obviamente tiene una relación directa con la ética transgeneracional de la que hablábamos, de que una persona nazca buena persona o mala persona o mediocre desde nacimiento, pero eso es solo una propensión y no necesariamente implica que así vaya a ser ya la persona.
Muy bien, en esta última parte de la sección de fundamentos del reacondicionamiento subconsciente vamos a ver cómo se ha tratado de intervenir al inconsciente, al subconsciente a lo largo de la historia. Y vamos a comenzar viendo cómo interfiere, cómo afecta el lenguaje a la esencia más básica, más fundamental, más primitiva del ser humano. Ok, nacemos contando con distintos recursos como son instintos, arquetipos y una idea general sobre los fundamentos de la vida. En una especie de programación esencial del cerebro, heredada de forma genética a partir de las experiencias trascendentales de nuestros ancestros inmediatos y los designios genéticos de la especie. Posteriormente, al ir adquiriendo lenguaje, primero de forma oral y más tarde el lenguaje escrito, se produce un drástico fenómeno mental. El cerebro se comienza a formatear, conforme va adquiriendo el lenguaje, se va empezando a formatear, a reconfigurar, para dar paso a una nueva forma de generación de ideas y pensamientos, ahora basados en el lenguaje. Entonces es en este momento en donde comienza a surgir una especie de voz interior, y estos principios fundamentales de la existencia, los más básicos, los más primitivos, pasan a un segundo plano. Otra consecuencia de este formateo cerebral que se produce es que se borran prácticamente la totalidad de recuerdos de nuestra primera época de vida. Tenemos la siguiente pregunta de Areli. ¿Qué significa tener un subconsciente enriquecido? Sí, esto es algo también de lo que ya habíamos hablado un poco, ya habíamos comentado un poco de esto, Areli. Es el tener un subconsciente enriquecido, que también es sinónimo de cuando decimos que tienen un subconsciente bien estructurado. No es otra cosa de personas que se han acercado a los fundamentos de su existencia. Al acercarte a los fundamentos de tu existencia, tu subconsciente se va estructurando de tal forma que se alinea mejor a las metas de tu vida, tienes una visión más clara, más holística. Cabe destacar que el lenguaje es la base de la inteligencia racional, la inteligencia lógica, por lo que, sin lugar a dudas, es una invaluable herramienta cognitiva. Entonces, después de adquirir el lenguaje, los infantes comienzan casi al mismo tiempo o inmediatamente después un proceso formativo e informativo denominado educación, que hace que se alejen todavía más de los principios fundamentales universales y los acerca a un sistema más basado en el consumismo, que es el sistema económico o social que nos rige en la actualidad. Uno de los objetivos del reacondicionamiento subconsciente es recuperar esa programación esencial que ha quedado aislada en rincones poco accesibles de la mente y así poder encontrar un balance entre la inteligencia emocional y la inteligencia lógica, un balance entre la razón y otros recursos también muy válidos y muy importantes como serían, por ejemplo, la intuición. Y de ahí, por ejemplo, la importancia de recuperar y proteger las tradiciones auténticas, las cuales están generalmente expresadas en ritos y rituales, originadas cuando el lenguaje todavía no existía o se encontraba de una forma muy primitiva. Y vamos a comenzar esta revisión de las formas en las que se ha buscado modificar al subconsciente con precisamente esto, con los ritos y rituales. Los ritos y rituales, sobre todo los que son auténticos. Y cabe mencionar que aunque
que aunque quizá a unas personas esto de ritos y rituales les dé una idea de que no son para ellos o ellos no participan en los mismos, en realidad en la época actual estamos rodeados de ritos y rituales, mas sin embargo de forma consciente igual y no podemos notarlo. Y siguen válidos, siguen vigentes porque son una de las formas que han demostrado ser durante mucho tiempo las más efectivas para transformar el subconsciente de los individuos. Los ritos y rituales utilizan recursos como ritmos, danzas, cánticos, ceremonias, elementos como fuego, agua, aire, tierra, jerarquía, solemnidad, euforia, formalidad, símbolos y procedimientos, entre otros. Y uno de los objetivos de los ritos y rituales, y quizá el más importante, es poder impactar al subconsciente para de esta forma obtener un cambio conductual de los participantes a estos eventos. Mientras más emotivos sean los ritos y rituales, mayor será su efectividad. Tenemos otra pregunta de José Antonio. ¿Qué relación hay con la tríada oscura de la personalidad? Ok, muy buena pregunta, José Antonio. Hay que recordar que la tríada oscura de la personalidad está conformada por el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Estos tres rasgos de la personalidad conforman la tríada oscura y son generalmente proyecciones que surgen a partir de lo más profundo de la conciencia. Se podría decir que de alguna forma ya lo traemos incorporado genéticamente. Es muy difícil que una persona vaya adquiriendo estos rasgos, aunque no es imposible, pero sí es muy difícil que esta persona vaya adquiriendo estos rasgos a lo largo de su vida. Es algo que ya de alguna manera traemos a nivel genético por las razones que ya hemos explicado varias veces aquí y por muchas otras razones. Entonces, estos rasgos forman parte de su estructura subconsciente, de la ética transgeneracional, de los rasgos del temperamento y de la personalidad. Mas, sin embargo, hay que considerar aquí algo muy importante, que para que esta tríada oscura sea efectiva, deben de complementarse con una personalidad carismática. Si la persona simple y sencillamente no tiene el carisma requerido, por más narcisista que sea, por más psicópata que sea, por más maquiavélico que sea, no va a tener la influencia suficiente. No es algo que digas, hoy me despierto y hoy voy a ser bien narcisista, psicópata o maquiavélico. No, así no funciona. Ya lo debes de traer dentro, ya lo debes de traer muy bien estructurado. No se te va a dar así nada más porque lo desees. Entonces, el reacondicionamiento subconsciente, que es el que toca los niveles más profundos, puede inhibir o acentuar estas características, esto ya en concordancia con las metas de cada individuo. Cabe hacer un paréntesis, que aunque vamos a ver estas aproximaciones de forma un poco particular, un poco aislada, generalmente en la práctica se usa una combinación de los mismos, ya que de esta manera pueden ser todavía más efectivos para alcanzar los logros buscados. También debemos de recordar que la persona que dirija estos procesos, estos ritos, estos rituales, debe de contar con un subconsciente, con un inconsciente muy bien estructurado. Para decirlo con otras palabras, debe de creer en su capacidad para influir y transformar. De lo contrario, el logro de las metas planteadas no estaría tan garantizado. Muchas de las cosas que consideramos son productos de la suerte, de la casualidad, o de una simple coincidencia, en realidad son eventos que nuestro subconsciente estuvo propiciando para que ocurrieran. En este proceso participa en forma destacada un área del cerebro denominada sistema de activación reticular. Este sistema de activación reticular está localizado en la base del cerebro, en donde se conecta con la médula espinal. Tiene conexiones importantes en la cognición
y funciona como un filtro de aproximadamente unos 8 millones de bits de información subconsciente. Toda la información externa que pasa por este filtro entra al cerebro y es entonces que puede convertirse en emociones o pensamientos. De alguna forma es una especie de guardián que permite la entrada, que se enfoca en aquello que nos interesa, nos ayuda a enfocarnos en aquello que hemos designado que nos importa. El logro de una vida más significativa, plena y trascendente se obtiene en parte si programamos adecuadamente estos designios bajo los cuales opera el sistema de activación reticular. A lo largo del tiempo se han observado diversas formas de modificación del comportamiento y persuasión. Tenemos también, por ejemplo, las vivencias con una alta carga emocional que terminan generando de forma muy marcada una aversión o propensión hacia algo en particular a nivel subconsciente. Y en esta parte de las vivencias tenemos que hay vivencias positivas o negativas y también las podemos clasificar en proactivas o fortuitas. Y vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos los viajes, ganar un concurso, la educación de calidad, o sea, aquella que incluye valores y desarrollo de una inteligencia emocional adecuada, los logros, los momentos memorables con amigos, las celebraciones, etc. Como vivencias negativas están, por ejemplo, los accidentes, las fatalidades, las catástrofes, sufrir de abusos, las enfermedades graves, descender en la escala social, las grandes decepciones, entre otros. Todos estos eventos dejan huellas subconscientes que terminan repercutiendo en la conducta de las personas. Y en este punto vamos a destacar la importancia de los primeros auxilios psicológicos con el objetivo de evitar que estos eventos adversos tengan efectos negativos a largo plazo en la salud mental, en la salud emocional de las personas. Y como contamos, las vivencias las podemos dividir entre aquellas que estamos buscando de forma proactiva y de aquellas que se nos presentan fortuitamente, o por ejemplo también aquellas a las que somos expuestos de forma involuntaria, sobre todo cuando somos, por ejemplo, pequeños. Nos exponen a través de la educación a diversos conceptos que definitivamente van a dejar huella y van a influir en nuestra manera de ser y de responder ante diversos acontecimientos de nuestra vida. Otro ejemplo, cuando una persona relativamente humilde y sencilla de repente gana un gran sorteo, un gran premio de lotería, y al poco tiempo vemos que su identidad se ve radicalmente transformada, tanto a nivel consciente como a nivel subconsciente. De repente sus conductas son notablemente diferentes, su personalidad, incluso su aspecto, su pose, y en muchos casos evitan de forma bastante obvia juntarse, convivir con personas que consideran que ya no están a su nivel. Esto lo hemos visto muchas veces y es otro ejemplo de cómo nos transforman ciertos acontecimientos. Tenemos la siguiente pregunta de Angélica. ¿Quién era Yogananda? Bueno, yo creo que Angélica nos hace esta pregunta porque ha de haber oído acerca de Steve Jobs o algo así en el curso, me parece. Bueno, pues Yogananda fue el precursor del yoga en Occidente, particularmente el Kriya Yoga. Él nos trajo el yoga desde la India, primero a Estados Unidos y después de ahí se pasó hacia el resto del mundo. Su libro, del mundo occidental obviamente, su libro Autobiografía del Yogi
influyó en muchas personas destacadas, como por ejemplo el fundador de Apple, Steve Jobs, fue maestro de Gandhi y por lo tanto, y sin lugar a dudas, tuvo una gran influencia en la conformación del mundo actual, del mundo como lo conocemos actualmente. Entonces, lo ideal sería buscar que nuestra vida esté llena de experiencias positivas trascendentales. Sin embargo, eso requeriría de muchísimos recursos económicos a los que muy pocas tendrían acceso. Y aparte, para aprovechar al máximo adecuadamente estas vivencias, se tendría que desarrollar una increíble capacidad de atención contemplativa. Y vamos a hablar en este punto de que existen 3 tipos de interacciones, de experiencias: las transaccionales, las significativas y las trascendentales. Las transaccionales son las que tenemos de forma cotidiana, por ejemplo, cuando vamos a la tienda a comprar unos cigarros, entonces saludamos a la cajera: hola, ¿cómo estás? Mis cigarros, ¿cuánto es? Es tanto, aquí está, buen día, hasta luego. Es puramente transaccional. Pero ¿qué pasa si de repente estamos yendo durante algún tiempo a esa tienda? Cada día saludamos a la cajera de una forma más cálida y un buen día en el que no hay demasiada venta, no hay muchos clientes, nos ponemos a platicar con la cajera y vemos que tenemos ciertas coincidencias en gustos, en intereses, en aficiones y pues sale la invitación a cenar, al cine, no sé, a un café o algo. Entonces ese momento se convierte en una interacción ya de forma significativa. Ya nos tiene cierta importancia, con un potencial de transformar nuestra vida en un momento determinado. Ahora bien, después de un tiempo de andar yendo con la cajera al cine, al café, al teatro, a comer, a cenar, pues pasa el tiempo y se decide uno a proponerle matrimonio. Estamos hablando ahí que esto ya es una interacción de tipo trascendental. Son pocos sucesos en la vida los que tienen tanta importancia. Son del tipo de cosas que cambiarán nuestra existencia. Entonces, tenemos 3 interacciones: transaccional, la cotidiana, la significativa, la que tiene algún tipo de importancia y potencial a futuro, y finalmente la trascendental. Ahora bien, a continuación tenemos a la transferencia subliminal. Esta transferencia subliminal se produce cuando una persona con un subconsciente muy bien estructurado, algunos les llaman genios, algunos les llaman grandes maestros, iluminados, personas muy carismáticas, líderes, etc. Una persona con un subconsciente muy bien estructurado, ya sea directamente o a través de algún medio de expresión, de difusión, de comunicación, como por ejemplo una expresión artística, proyecta de manera subliminal el contenido de lo más profundo de su mente, y en este acto puede incidir, afectar el subconsciente de otra persona al transmitir todos estos elementos a nivel subliminal. Subliminal es que no es captado por la conciencia, pero sí es recibido directamente al subconsciente. Hay que hacer mención que encontramos básicamente, en forma muy general, 2 tipos de comunicación: la comunicación
consciente, la que se realiza con el lenguaje de forma racional, muy bien estructurada, y la comunicación a nivel subconsciente, que es con el lenguaje corporal, con la entonación de la voz, con las expresiones artísticas, con la manera de vestir, con los objetos que se posean, etc. Hay 1000 formas de comunicar de forma subconsciente. Entonces, subliminal es algo que no es captado por la conciencia, pero sí es recibido por el subconsciente. Esto produce que el inconsciente del receptor se vea modificado con todo lo que ello implica. Esta transferencia puede darse tanto para bien como para mal. Por ejemplo, también tenemos a las malas influencias, a las personas malintencionadas, aquellas que cuentan con una alta capacidad sugestiva y pueden mostrar un alto dominio en el manejo de simbolismos. Aquí podrían entrar también los psicópatas, las personas maquiavélicas, los vanidosos, los ególatras, entre otros. Si estas personas alcanzan a desarrollar una estructura subconsciente muy poderosa, entonces van a tener una destacada capacidad de influir en los demás. A nivel consciente, podemos buscar activamente este tipo de enriquecimiento subliminal al exponernos al trabajo de artistas consagrados, de los grandes intelectuales, ya que no por nada son llamados los grandes maestros. Exponernos a las historias ancestrales, a las biografías de aquellos que han transformado nuestro mundo, a todas estas expresiones, ya sea de forma directa si tenemos el privilegio de interactuar con ellos en persona, o también a través de su legado, de sus expresiones, de sus logros, de lo que dejaron en el mundo. Vamos a poner de ejemplo un producto reciente como el iPhone. Independientemente de sus notables características tecnológicas, este producto, este objeto, ha mantenido un gran éxito debido a que sus diseñadores conceptuales han logrado que aquellos que posean este equipo tengan la sensación a nivel subconsciente de estar más en línea con los fundamentos de la vida, de tener mayores posibilidades para trascender, y a partir de estos sentimientos surge la necesidad de poseerlos y presumirlos, se convierten en objetos del deseo. Se sabe que Steve Jobs, el fundador de Apple, fue la mente detrás de estos productos, y él era un destacado practicante de meditación, de visualización, de mindfulness, de las enseñanzas de Yogananda y de otras técnicas derivadas. Y aquí entra en juego un proceso psicológico denominado introyección, mediante el cual se hacen propios rasgos, conductas y otros fragmentos del mundo que nos rodea, en especial de la personalidad de otros sujetos. La identificación, incorporación e internalización son términos relacionados. De acuerdo con Sigmund Freud, el ego y el superego se construyen en parte mediante la introyección de patrones de conducta externos a la persona. Debemos de tener cuidado de no confundir con el mecanismo de defensa también denominado introyección. La noción de introyección se utiliza en el terreno del psicoanálisis para aludir a un proceso inconsciente mediante el cual un individuo, al identificarse con otro sujeto o grupo de personas, adopta sus ideas y conductas. Entonces estamos hablando de la internalización de los rasgos del entorno a través de este proceso de introyección. Y es así que una persona incorpora elementos del ambiente social a su estructura psíquica. De esta manera, este mecanismo contribuye a la formación de la personalidad. Y como la introyección no implica a una simulación, aquello que se internaliza puede afectar la expresión y el propio desarrollo. Como decimos, puede ser tanto para bien como para mal, ¿no? Puede afectar el desarrollo del propio ser. Supongamos que alguien a través de la introyección
Asume como propio un mandato familiar que le indica que lo más importante siempre es el trabajo. Entonces este individuo en este marco decide estudiar para concentrarse básicamente en el trabajo, un adicto al trabajo. Incluso decide sacrificar sus momentos de ocio para cumplir con sus obligaciones laborales. Los años pasan y ya casado y con hijos sigue privilegiando lo laboral a una costa de descuidar a su familia. La introyección, la orden de sus padres, le impide a este hombre analizar el porqué del comportamiento e incluso no le permite identificar los matices que debería tener la indicación. Entonces no hay que pasar por alto de que la introyección en ciertos casos puede ser negativa. Puede menoscabar nuestra capacidad para emocionarnos, para sentir y para mostrar nuestros sentimientos. Esto puede suceder cuando en la sociedad se transmite la idea de que llorar, por ejemplo, es una manera de demostrar debilidad ante los demás, o que los hombres no pueden llorar por el simple hecho de ser hombres. De esta forma, en ocasiones la introyección puede provocarnos dificultades para establecer relaciones con otras personas. Esto puede suceder en una persona que desde pequeña ha escuchado, por ejemplo, por parte de algún adulto muy cercano, que jamás hay que confiar en los demás. Entonces imagínense qué marca tan siniestra va a quedar en el subconsciente de ese individuo. Esto de la introyección se podría resumir con el lema "dime con quién andas", ya sea presencial o virtualmente, y te diré en quién te convertirás. Y de ahí la importancia de reconocer a las personas negativas, destructivas, que propician codependencia. También tratar de no exponerse a la información que generalmente producen los medios masivos de comunicación, como noticiarios y series que de alguna manera moldean al subconsciente de los demás a través de este y otros mecanismos. Ahora sabemos también que las redes sociales tienen la capacidad de moldear el subconsciente de sus usuarios de acuerdo a los designios que impongan los individuos que manejan, que dirigen las principales redes sociales. También es importante destacar que la técnica de visualización guiada puede ser una herramienta que permite fortalecer, asimilar de mejor manera lo adquirido mediante este mecanismo de introyección. Tenemos otra pregunta de Andrea. ¿Por qué no funciona el lenguaje verbal a nivel subconsciente? Bueno, vamos a recordar que el subconsciente tiene su base en lo más profundo de la mente, en los niveles sobre los cuales se termina conformando el lenguaje, pero ya a un nivel superior, sobre encima de estos niveles más profundos, y el lenguaje termina continuando su desarrollo hacia el exterior, hacia las funciones ejecutivas del cerebro, ya saben, la planeación, el racionamiento, la lógica, la parte izquierda del hemisferio cerebral. Y mientras que el subconsciente comparte espacio y materia con los instintos, los arquetipos, las características del temperamento, el legado genético, cognitivo, coemocional y el subconsciente colectivo, entre otros. Entonces, el subconsciente está tan profundo, está tan debajo de las capas superiores, que simple y sencillamente el lenguaje no alcanza esos niveles tan profundos, se va diluyendo en los niveles superiores de la mente, de la conciencia, y por lo tanto no produce ningún efecto, sino que al contrario produce ruido, produce interferencia. Sí produce un efecto cuando este lenguaje es un medio para transmitir en capas subconscientes emociones o evocar emociones. Cuando un lenguaje incorpora cierta entonación, cierta acentuación, cierto volumen, que hace que más que las palabras en sí, la forma en que la voz está modulada nos termine llegando y nos termine provocando algún tipo de emoción. Entonces ahí sí, el lenguaje como medio
sí produce cierta activación en nivel subconsciente, pero no tanto por las palabras en sí, sino por la forma en que son expresadas. Como tercer punto tenemos a la intervención dirigida de la identidad, y básicamente existen dos mecanismos: el generado mediante hipnosis y el obtenido a través de la crianza, la educación, la comunidad, la pertenencia a un grupo en específico, el adiestramiento, el adoctrinamiento. Ahora hablemos un poco acerca de la persuasión coercitiva. Joel Dempster, autor del libro con el mismo nombre, nos ayuda a comprender mejor cómo algunos gobiernos han intentado aprovecharse de las investigaciones en la conducta y neurociencias para tener cierto control sobre determinados individuos o incluso poblaciones enteras. En este libro, Joel rastrea la evolución de lo que popularmente se conoce como lavado de cerebro, desde sus inicios, que fueron la tortura y la conversión religiosa, hasta el control de masas y las redes sociales. Aunque hoy en día se habla poco sobre la persuasión coercitiva, no es algo que haya quedado en el olvido, como podremos ver más adelante, ya que estas técnicas han evolucionado y se han vuelto más efectivas, en parte gracias a los avances de las neurociencias, las telecomunicaciones y la informática, como redes sociales, algoritmos comportamentales o inteligencia artificial. Y al hablar sobre investigaciones acerca de persuasión coercitiva, no solo nos referimos a científicos malintencionados, sino que incluso hay personajes ganadores de premios y reconocimientos, como puede ser el premio Nobel Ivan Pavlov. Y es que estos científicos se terminaron viendo atrapados por fuerzas sociales y por coerción. Y es que la tortura ha sido utilizada durante siglos, pero aún no está tan claro qué tan efectivo es este método para cambiar la conducta, los pensamientos y los sentimientos de los individuos. El comienzo de la persuasión coercitiva data del premio Nobel ruso Ivan Pavlov, quien aportó métodos científicos para transformar la conducta, lo que provocó que durante décadas los países occidentales estuvieran preocupados por las investigaciones de este personaje. Se encontraban fascinados pero a la vez inquietos al ver la forma tan efectiva que alcanzaron allá en Rusia para cambiar el comportamiento de los individuos. Muchos de nosotros hemos escuchado acerca de los perros de Pavlov y del condicionamiento operante, pero pocos saben lo que ocurrió con ellos después debido al desbordamiento del río Neva. Y es que una lamentable noche los perros estaban solos y cansados debido a su trabajo diurno en el laboratorio del gran investigador, pero no era la oscuridad, el aislamiento o la fatiga lo que los molestaba, sino era el constante goteo y la formación de charcos en el piso del cuarto donde estaban resguardados. Aunque comenzó como un día nublado bastante típico, la lluvia provocó el desbordamiento del río Neva y parte de esa agua se dirigió directamente hacia el instituto en el que se encontraban los canes. El nivel del agua comenzó a subir y los animales empezaron a desesperarse. Con el paso de los minutos el agua les comenzó a cubrir el vientre y el lomo hasta quedar medio flotando en las jaulas con las narices apretadas en la malla superior. Se llenaban de miedo y resoplaban con dificultad. En un último momento, uno de los asistentes de Pavlov se dirigió corriendo hacia el instituto en donde se encontró con perros en pánico y jaulas flotantes. Uno por uno pudo rescatar a los perros, pero primero tuvo que meterles la cabeza bajo el agua para poderlos sacar de las jaulas. Después de este evento tan impactante, los canes no volvieron a ser los mismos. Su temperamento cambió drásticamente. Los perros mansos se volvieron agresivos y los sociables se volvieron tímidos.
Era como si un ser totalmente nuevo habitara en cada animal. Independientemente de lo terrible que fue este suceso, a los investigadores también les llamó la atención el hecho de que todo el aprendizaje complejo que habían adquirido estos perros en el laboratorio fue borrado. Sus recuerdos aparentemente desaparecieron, y entonces escribieron a sus colegas sobre este extraño evento, el cual podría haber quedado como una simple anécdota, excepto porque tuvo lugar en el laboratorio de un premio Nobel. La relación de Pavlov con los líderes de la Rusia comunista hicieron que este suceso no haya quedado limitado a artículos científicos. Los mandatarios de ese país, una vez que fueron enterados sobre este fenómeno, le pidieron a Pavlov ayuda para utilizar los conocimientos adquiridos con la finalidad de crear el modelo del nuevo hombre soviético, y así desarrollar una forma de estandarizar a la población de Rusia para alcanzar el logro de los objetivos propuestos por Lenin y Stalin. De esta forma lo financiaron para que pudiera realizar más de 350 investigaciones en sus institutos. Algunos hallazgos que se obtuvieron derivados de este gran número de investigaciones fue una técnica efectiva que mezcla aislamiento, confinamiento, privación del sueño, alteración del sueño, interrogatorios constantes y demandas de confesión, junto con episodios de brutalidad alternados con amabilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como los países del eje dejaron a un lado estas técnicas basadas en las investigaciones acerca de la conducta y se enfocaron mejor en el uso de drogas, en especial de una que habían denominado el suero de la verdad. Con este objetivo estudiaron varios medicamentos, en especial aquellos para aliviar dolor, y también estudiaron a los anestésicos, de tal forma que terminaron descubriendo que una combinación de escopolamina y morfina era relativamente segura y eficaz. También encontraron que el uso de barbitúricos provocaban una sensación de serenidad y plenitud, así como un deseo voluntario de hablar sin tapujos ante extraños sobre cuestiones sumamente personales. Estados Unidos creó una comisión secreta para estudiar diversas sustancias y procedimientos para así poder desarrollar drogas y otras técnicas que pudieran acelerar los interrogatorios, cambiar las conductas de los prisioneros de guerra o incluso cambiar el comportamiento de sus propios soldados. Entre las intervenciones que fueron investigadas estaban el LSD, los tratamientos electroconvulsivos y la reestructuración de la memoria durante el sueño. Mas, sin embargo, estas investigaciones fueron abruptamente suspendidas. Posteriormente, en los años 80, surgieron nuevos intentos para cambiar el comportamiento de los individuos a partir de lo más profundo de la mente, del subconsciente. En esta ocasión fue con fines comerciales y mercadológicos. Así es como surge la publicidad subliminal, la cual tuvo en sus inicios un alcance bastante limitado, debido en parte porque en estas intervenciones se hacía un uso parcial del lenguaje verbal, ya que era común que se escondieran palabras, voces, en algunos elementos gráficos o audiovisuales de los anuncios. Y sin embargo, y como veremos en este curso, el uso lógico del lenguaje verbal no funciona a nivel subconsciente e incluso puede tener un efecto contraproducente porque crea un fenómeno de interferencia, un fenómeno de ruido. As starlit evening slowly end, and colder skies now drift above, there's still a warm light in my heart when I feel the shadow of your... El lenguaje es efectivo cuando se utiliza como un medio para evocar emociones previamente existentes, previamente implantadas en el individuo intervenido. A pesar de lo anterior, la publicidad subliminal ha encontrado un nicho muy importante hasta nuestros días en los anuncios de los artículos y servicios de lujo, los de alta gama, y este éxito se debe en parte a que en estos proyectos se involucra a personas con un subconsciente muy bien estructurado, muy enriquecido, y aparte se les brinda una gran libertad creativa. Si queremos encontrar ejemplos notables de publicidad subliminal, solo hace falta buscar en YouTube comerciales de perfumes o de ropa de diseñador. Y finalmente tenemos a las redes sociales.
Hoy en día los expertos se preguntan si acaso se trata de una extensión de la persuasión coercitiva, mas sin embargo todavía es muy pronto para identificar claramente las consecuencias de estas nuevas formas de interacción humana. Como ejemplo tenemos a los ejércitos del mundo que utilizan un proceso muy bien estructurado para poder intervenir la identidad de las personas y de esta forma que pasen de ser reclutas a convertirse en generales leales, incondicionales, obedientes y valientes. Es un ejemplo muy claro de este proceso. Y por otro lado tenemos a la hipnosis que ha estado acompañando a la humanidad desde hace mucho tiempo. Y aquí es importante distinguir entre la hipnosis como entretenimiento y la hipnosis clínica. Mucho del éxito de este procedimiento depende del grado de sugestibilidad que tenga el individuo intervenido y la experiencia y destreza del hipnotista. Esas técnicas buscan generar estados alterados de conciencia mediante una mezcla de relajación profunda, pero acompañada de un alto nivel de enfoque y concentración, para de esta forma abrir canales a niveles profundos de la conciencia que permitan recabar información o generar cambios de conducta. Aunque creo que ya nos pasamos de tiempo, quisiera que me aceptaras esta última pregunta que le di entrada, Dani. Es de Leonardo. ¿Por qué el reacondicionamiento subconsciente es la forma más efectiva? Sí, claro, muy buena pregunta, sobre todo tratándose de este curso de reacondicionamiento subconsciente. Antes que nada hay que decir que hay varias formas efectivas de reacondicionar el subconsciente y las vamos a ir viendo en este curso. Una de ellas es, por ejemplo, la hipnosis. Sin embargo, la hipnosis no funciona para todo mundo. Hay que tener cierta propensión a ser hipnotizado. También tenemos las drogas que producen un cambio estructural a nivel neurológico y que por lo tanto producen un cambio de conducta y por lo tanto producen un cambio muy importante a nivel subconsciente. Sin embargo, las drogas tienen efectos nefastos en la salud de las personas. También tenemos las experiencias, sobre todo las experiencias trascendentales, las experiencias significativas. Sin embargo, esto es algo que requiere de muchísimos recursos, de muchísimo dinero, de muchísimo tiempo, de muchísimo esfuerzo. Y el participar en ritos y rituales. Y entonces, ¿por qué el reacondicionamiento subconsciente es el que mejor costo-beneficio ofrece? Básicamente es porque estamos utilizando a la mente como un simulador de experiencias que van a terminar propiciando los cambios neuroplásticos necesarios para poder proceder a reimplantar, a implantar, a sustituir los referentes subliminales. Al utilizar este simulador evitamos el tener que realizar estas experiencias de forma presencial, con el consiguiente ahorro de recursos, de tiempo, esfuerzo, dinero, etc. Es una manera muy eficiente de lograr estos cambios a nivel profundo de la mente. Como cuarto punto tenemos a la repetición de conductas. Esta es quizá la forma más laboriosa y tardada de modificar el subconsciente, pero a su vez es la que no requiere de incorporar tanto al elemento emocional. Simplemente repetir conductas hasta que éstas se vuelven automatismos, hasta que los individuos dejan de realizar actos alternativos. De alguna forma es la generación de hábitos. Y aquí podremos contar la historia de Jacobo Zabludovsky, quien fue uno de los más destacados comunicadores de México durante más de 50 años, una buena parte de los cuales seguía una muy metódica rutina, que era despertar, bañarse, desayunar, manejar al trabajo y comenzar a laborar en la oficina, todo de una forma muy puntual,
como mecanismo de relojería. Sin embargo, una tarde decidió renunciar por diferencias con los dueños de Televisa, y cuenta el mismo Jacobo la anécdota de que al día siguiente de su renuncia, él se levantó, se bañó, desayunó, manejó al trabajo, pero al llegar a la puerta de Televisa, de su ya ex empresa, le indicaron que no podía entrar porque ya no laboraba ahí, y fue solo entonces que se dio cuenta de que su conducta ese día había estado funcionando de forma automática, y no fue sino hasta que le negaron la entrada que su conciencia de alguna manera recuperó plenamente el control de los actos de la conducta, y con este ejemplo vemos qué tan poderosos son los automatismos que se pueden llegar a desarrollar cuando repetimos las cosas muchas veces. Otra forma de transformar el subconsciente es mediante el uso de drogas, ya sean que hayan sido prescritas o que sean ilegales. Vemos cada vez un mayor número, un mayor porcentaje de líderes de opinión, ídolos populares, íconos sociales, que han encontrado, generalmente de forma empírica o por imitación o porque las circunstancias los orillan a ello, que mediante el uso de sustancias de drogas, ya sean prescritas o, como les digo, obtenidas de forma ilegal, les permite desarrollar conductas, tener expresiones que de alguna forma los hacen ver mejor caracterizados, más interesantes, más influyentes, más espontáneos, más divertidos, más productivos. De alguna manera parecen más alineados con las fuerzas más básicas y poderosas de la vida, y eso les genera una gran atracción, y lo que provoca que aumente el número de seguidores, de fans, y se convierte en un círculo que aparentemente parece virtuoso, pero termina siendo en algo sumamente destructivo. Y este fenómeno se da en parte porque estas sustancias neuroactivas abren los compartimientos muy profundos a los que solo a través de estados alterados se puede acceder. Estos compartimentos que de alguna forma contienen todo eso que fuimos olvidando, que fuimos aislando cuando comenzamos a introducir el lenguaje en nuestra vida. De alguna manera podemos comentar que el uso de drogas es una manera muy costosa de tener un subconsciente más poderoso, porque el uso de drogas trae consigo consecuencias bastante indeseables y en un buen número de casos fatales. Por otro lado, muchos centros de investigación están estudiando nuevamente los efectos antidepresivos del LSD y otras sustancias parecidas, obteniendo resultados bastante alentadores, en parte por esta capacidad de generar de forma muy rápida cambios neuroplásticos, y también en parte por el efecto que tienen de separar a las experiencias negativas, traumáticas, de su componente emocional. De alguna forma despegan esa correlación entre el hecho experimentado y la emoción vivida, propiciando un efecto terapéutico muy importante. Entonces ahora lo que están haciendo las nuevas investigaciones es estar estudiando, separar todos los componentes de sustancias como el LSD para determinar cuál es el componente en específico que produce estos cambios tan benéficos y ver la posibilidad de si se pueden desarrollar medicamentos efectivos que no produzcan alucinación o dependencia. A nivel tradicional se han utilizado durante cientos de años cosas como hongos alucinógenos y ayahuasca para generar estados alterados de conciencia que produzcan vivencias acompañadas de emociones muy intensas, que al mismo tiempo abran canales hacia el subconsciente para que, junto con la guía de un chamán experimentado, se produzcan cambios esenciales en el individuo, generalmente partiendo de la parte más profunda de la conciencia. Algunos científicos militares han buscado encontrar drogas que permitan acceder a la mente de los prisioneros para de esta forma obtener información valiosa, o también para realizar un cambio de identidad, modificar la resistencia y la fiereza de los soldados, tanto propios como de los enemigos. Pues con todos estos elementos sabemos que existen sustancias que tienen la capacidad de modificar el subconsciente de manera muy eficaz,
Y al hablar de estos cambios inconscientes, nos referimos a aquellos que producen consecuencias no deseadas, como conductas desadaptativas, irracionales, aleatorias, contrarias a la lógica, inesperadas, etc. Podríamos decir que el uso de sustancias es el método más riesgoso que hay para intervenir el inconsciente, ya que lo mismo que puede terminar bien puede acabar muy mal. Cabe destacar que hay muchas investigaciones que han determinado que la meditación, el ayuno, la visualización y otras técnicas derivadas del hinduismo, del budismo, de las disciplinas orientales, producen en el cerebro sustancias similares relacionadas con la serotonina y la dopamina, entre otros. En un mundo ideal, el uso de sustancias psicoactivas debería estar orientado a obtener un beneficio específico, ser utilizadas con una intención determinada, porque de otras formas resultarían un desperdicio. Otro enfoque que buscaba gestionar el contenido subconsciente para así poder resolver trastornos emocionales es el psicoanálisis. Este fue creado por nuestro amigo Sigmund Freud y ha ido evolucionando gracias a las aportaciones de diversos autores a lo largo de más de un siglo, permitiendo así ampliar la aplicación del método al tratamiento de niños, adolescentes, grupos y familias. Un aspecto esencial del psicoanálisis es el reconocimiento de que nuestra vida emocional es compleja y que tiene una dimensión inconsciente. A veces no entendemos las ideas y temores que dan forma a nuestro modo de ver y de vivir en el mundo, ya que han arraigado profundamente y parecen funcionar automáticamente. Podemos encontrarnos repitiendo conductas perjudiciales, sentirnos atrapados en relaciones insatisfactorias y que nos hacen sufrir, o de que estamos estancados en nuestro desarrollo emocional, creativo o profesional. El tratamiento psicoanalítico se basa en encuentros regulares con el analista, en los cuales, a través del diálogo, se logra una mejor comprensión de uno mismo, se facilita la resolución de los conflictos, se disminuye el sufrimiento psicológico y termina mejorando la calidad de vida en general. Cabe mencionar que la mayor parte de todas estas intervenciones están utilizando una mezcla estructurada, como por ejemplo muchas sectas echan mano de rituales, uso de símbolos, influencia de guías, repetición de conductas, intervención a la identidad, presión social, incluso en una buena parte de los casos el uso de drogas. Todo de una forma muy bien planeada, estructurada y ejecutada, de ahí su gran efectividad. Por otro lado tenemos a las instituciones educativas de élite, que en parte se valen de simbolismos, tradiciones, ceremonias, jerarquías, como los directivos, personal académico, ese aire que tienen con una alta capacidad de transferencia subliminal, y la generación de automatismos, teniendo como uno de sus objetivos que los egresados tengan un alto nivel de influencia en sus comunidades, se vuelvan poderosos, demuestren contar con gran resistencia y alineación con los mecanismos más profundos del universo, lo que produce un círculo virtuoso, ya que de esta manera se reforzará el nombre de la institución, lo que a final de cuentas repercutirá en egresados mejor preparados e influyentes que van a contar con cierto aire de suficiencia y conocimientos, lo cual se verá reflejado en sus actos no solo conscientes, sino en toda su proyección subconsciente, como por ejemplo el lenguaje no verbal, en un ciclo, en una serie sucesiva de eventos reforzadores. Cabe destacar que comúnmente los fundadores de las grandes instituciones educativas fueron personas que de alguna manera hicieron un importante esfuerzo para poder acercarse a estas leyes fundamentales de la existencia que tanto hemos hablado en este curso. Eran personas muy religiosas, eran egresados del ejército, individuos con un notable apego a hábitos o de una ética y reputación a toda prueba. Lo que termina repercutiendo se va integrando en lo que se conoce como el ADN de las organizaciones, de las instituciones fundadas por ellos, y esto significa el inicio, la semilla de este círculo virtuoso que termina persistiendo incluso por siglos. Podríamos recordar, por ejemplo, el lema de la principal institución académica de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México. El lema es: por mi raza hablará el espíritu. Esta consigna de una prestigiosa institución
que en apariencia, que en el papel, no tiene nada de espiritual, a diferencia, por ejemplo, del caso de las escuelas jesuitas o las fundadas por franciscanos o las lasallistas, pero sin embargo, ninguna institución, incluida la UNAM, se escapa de integrar un elemento, algún simbolismo que a nivel subconsciente transmita esta búsqueda de trascendencia y de contacto con las leyes universales, con el todo. Está presente, pero casi de forma encubierta, este carácter holístico de aquello que vale la pena, de aquello que persiste, de aquello que influye. Cuando estos egresados tienen que conformar grupos de trabajo para integrar una organización, demuestran una destacada capacidad para identificar aquellos elementos que tienen valor, que pueden ser de gran utilidad para el logro de los objetivos, por lo que no es casualidad que muchas de las grandes empresas estén dirigidas por este tipo de individuos. Claro que existen muy destacadas, muy notables excepciones. El mismo origen de la palabra universidad proviene de la intención de que todos sus miembros, ya sean rectores, docentes, estudiantes, etc., cuenten con la característica de estar mejor integrados, más alineados con las leyes fundamentales que rigen el universo. Y si el universo es el todo, entonces se busca que estén en comunión con el todo. Y finalmente tenemos al reacondicionamiento subconsciente, que es un programa estructurado que tiene como objetivo transformar conductas, pensamientos, sentimientos y percepciones mediante la implantación subliminal de nuevos referentes subconscientes. Este sistema echa mano de las más recientes investigaciones en neurociencias que de alguna manera se han ocupado de validar y de reforzar todas aquellas técnicas que de alguna manera han acompañado a la humanidad desde hace ya mucho tiempo. Es un sistema muy eficaz. Es quizá la aproximación que presenta un mejor costo-beneficio debido al uso eficiente de los recursos mentales. Ahora sí, prosigamos con la parte práctica de este curso.